Como humanos, en algún momento nos hemos preguntado o nos preguntaremos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Acompáñame en esta compleja travesía donde las mentes más brillantes y los hechos se unen en un espacio-tiempo en algún lugar del universo, en alguna de las billones de galaxias y aún mayor cantidad de estrellas, en un planeta azul. Algunos primates con mutaciones han logrado crear historia y lenguaje, intentando responder a estas preguntas eternas. Acompáñame en este podcast del universo y sus primates. En el capítulo anterior exploramos la formación del universo y sus primeros miles de millones de años de vida. Ahora nos concentraremos en aquella esfera azul donde vivimos, aunque no siempre hubo vida y mucho menos siempre fue azul. Tenemos que reconocer lo infinito que es el universo y lo improbable que es la vida en él. Las interacciones fundamentales y las leyes que gobiernan el universo nos dan datos aún más impactantes y perturbadores, de la baja probabilidad de que se den estos 9 acontecimientos a la vez. Primero, un sol de masa adecuada, ya que de ser muy masivo solo viviría algunos millones de años, y de ser poco masivo la radiación podría llegar a no ser suficiente. Segundo, que la temperatura estuviera a una distancia adecuada del Sol, debido principalmente a que la temperatura podría ser muy alta o muy baja para la vida. Tercero, también tenemos que tener un planeta de masa adecuada, ya que de ser muy masivo, la vida no podría existir por la increíble fuerza de gravedad que impediría el estado líquido del agua, y sin este no es posible la vida tal como la conocemos. Y de ser muy pequeño, tampoco podría debido a que la gravedad no podría contener la atmósfera del planeta. Cuarto, que en la creación del planeta los elementos químicos necesarios para la vida estuvieran en el planeta. Quinto, la atmósfera altamente densa que nos protege de la radiación UV, que es letal para los seres vivos. Sexto, el núcleo de hierro líquido que se encuentra actualmente en movimiento en el centro del planeta, el cual crea un escudo alrededor del planeta para impedir la radiación altamente energética. También se conoce como magnetosfera. Séptimo, que los meteoritos tuvieran los elementos y moléculas complementarias como el agua y algunos minerales básicamente para iniciar la vida. Octavo, que los organismos tuvieran condiciones necesarias para la vida, tanto el ambiente con nutrientes necesarios como los elementos que conforman los organismos. Noveno, y por qué no, agradecer a las extinciones masivas anteriores, ya que sin ellas la era de los mamíferos sería aún más improbable, y con ello la gran evolución del Homo sapiens. Ahora, sumerjámonos en este océano de improbabilidades que hizo posible la estructura más compleja que conocemos en el universo, y esta está sobre tus hombros. Hace 5.000 millones de años, mientras se formaba el Sol, a una distancia aproximada de 150.000 millones de metros, grandes rocas sólidas chocaban y se unían poco a poco para formar el protoplaneta que sería la Tierra. La superficie tenía temperaturas tan altas que estaba cubierta por un mar de lava. Para empeorar las cosas, se acercaba un impacto que lo cambiaría todo. Otro planeta del tamaño actual de Marte chocaría con la Tierra. Hace 4.500 millones de años, los escombros resultantes de este gran choque girarían en órbita a 22 kilómetros de la Tierra. Estos escombros formarían lo que hoy se conoce como el único satélite natural de la Tierra, la Luna. Debido al gran choque, la Tierra giraría tan rápido que un solo día, lo que tarda un planeta en completar la vuelta sobre su propio eje, solamente serían de 6 horas. Hace 3.900 millones de años ocurre una lluvia de meteoros. Estos contienen el principio de la vida, agua en forma de hielo. Al chocar con la Tierra, las moléculas de agua cambiarían a estado gaseoso debido a la inmensa temperatura. Con la increíble cantidad de meteoros que caen, la atmósfera de la Tierra se llena de agua y da surgimiento al mayor diluvio jamás visto en la historia de la Tierra. Aunque no fue visto. Este duraría millones de años, llegaría a cubrir al menos el 90% de la superficie terrestre. Debido a la proximidad de la Luna de solo 22 kilómetros, las mareas que crearían el planeta serían enormes debido a la gravedad, creando una megatormenta. Hace 3.800 millones de años, el agua cubriría toda la superficie del planeta, pero empezarían a surgir algunas islas, que son volcanes debido a la alta temperatura del núcleo de la Tierra. Estos están formados principalmente de granito, que los hace más livianos que las rocas basálticas que existen en el fondo del mar. Básicamente los continentes flotan sobre el manto terrestre. La Tierra vuelve a ser bombardeada por meteoritos. Esta vez los meteoritos están formados por minerales,
Luego de algunos millones de años, en lo profundo del gran océano, pequeños volcanes que emiten calor y minerales. Esta es una de las teorías del inicio de la vida. Simples elementos se fueron uniendo en moléculas cada vez más complejas y variadas, donde cada una de esas tenía una función en particular. Con el tiempo, para sobrevivir, las moléculas fagocitarían a sus vecinas, se las comerían, creando cada vez organismos más complejos. Los primeros que se conocen fueron las bacterias, que consistían en células unicelulares. Hace 3.000 millones de años, algunos organismos primitivos podrían vivir en el mar. Tendrían la capacidad de unir átomos en estructuras similares, se multiplicarían completamente igual. Pero habría algunos errores de vez en cuando, y de estos la creación de una nueva macromolécula que fuera reproducible e incluso mejor que su ascendencia. Por lo tanto, terminaría reemplazando las macromoléculas originales. Se da inicio al proceso de evolución, que desarrollaría organismos cada vez más complejos. Algunos organismos simples empezarían a crear colonias, depositándose unos sobre otros capa por capa, estromatolitos. Estos convertirían la luz en alimento. Es el proceso que actualmente cumplen las plantas. Estos bien podrían ser nuestros tatara y sígale abuelos. El planeta se empieza a llenar de gas de oxígeno, reemplazando parte del dióxido de carbono debido a estos estromatolitos. A su vez, el océano dejaría de ser verde. Hace 1500 millones de años la Tierra giraría ahora más lento. Un día tiene aproximadamente 16 horas, mientras la corteza terrestre se está empezando a dividir en grandes placas. Hace 1100 millones de años se forma el primer continente llamado Rodinia, o también el continente árido. La temperatura del planeta es de alrededor de 30 grados centígrados. El tiempo sigue transcurriendo. Hace 750 millones de años, debido al calor del núcleo de la Tierra, el supercontinente se parte en dos. Esta actividad geológica crea aún más volcanes que emiten más dióxido de carbono a la atmósfera. El agua en estado gaseoso reacciona con el dióxido de carbono y empieza a generar lluvia ácida. Esta cae sobre las rocas, que a su vez absorben el dióxido de carbono. Cuando los volcanes se vuelven estables y dejan de emitir dióxido de carbono, la falta de dióxido de carbono en la atmósfera hace que la energía en forma de radiación electromagnética, básicamente la luz, comillas, proveniente del sol, no se pueda mantener en la atmósfera, haciendo que cada vez se vuelva más frío el planeta. En algunos millones de años, la temperatura del planeta llegaría hasta los menos 50 grados centígrados. Hace 650 millones de años, el planeta está completamente cubierto de nieve. Debido a que la nieve es blanca, refleja gran parte de la radiación del sol, ayudando a mantener estas bajas temperaturas. En este momento, la capa de hielo sobre la superficie del planeta puede llegar a tener hasta 3 kilómetros de altura. Como al planeta no le gusta estar quieto, el movimiento de las placas hace que las capas de hielo choquen entre sí, volviendo a reactivar las erupciones volcánicas. Como las rocas ahora están cubiertas de grandes cantidades de hielo, el dióxido de carbono emitido por los volcanes no puede ser absorbido, por lo tanto, este llena la atmósfera. Aquí ocurre lo que se conoce como efecto invernadero. El dióxido de carbono está en la atmósfera, la radiación del sol calienta el dióxido de carbono, este calor del dióxido de carbono es mantenido en la atmósfera, este se transmite a la corteza terrestre, o sea, a la superficie de la Tierra, y empieza a derretir las grandes capas de hielo. Después de 15 millones de años, el calor es tal que derrite todo el hielo. Como los volcanes siguen en erupción, la temperatura aumenta aún más. La evaporación del hielo hace que también aumenten las concentraciones de oxígeno. Hace 540 millones de años, el día en la Tierra era de alrededor de 22 horas. El ambiente empezaba a ser estable. Luego de la primera glaciación, algunas bacterias sobrevivieron y evolucionaron en los océanos, en plantas y organismos multicelulares como la Wiwaxia. Inicia la gran explosión cámbrica debido a las grandes concentraciones de oxígeno, que permiten que los organismos tuvieran un gran crecimiento. Con el tiempo desarrollarían esqueletos óseos, empezarían a evolucionar en gusanos, esponjas y trilobites, entre los cuales están los insectos, langostas y escorpiones. Hace 460 millones de años las placas vuelven a moverse, dando lugar a un nuevo continente llamado Gondwana. Durante miles de millones de años, la radiación del sol impidió que la vida proliferara en la Tierra. Con la explosión cámbrica, los niveles de oxígeno son tan altos que este llega a recubrir la atmósfera y con ello se crea una defensa natural contra la radiación. Debido a que la radiación del sol divide las moléculas de oxígeno, ok, acá hay que especificar que lo que normalmente llamamos oxígeno son dos moléculas de oxígeno, así que básicamente es dioxígeno. Entonces la radiación del sol divide estos dos elementos de oxígeno y los combina con otro dioxígeno, creando una molécula de 3 oxígenos. Esto es lo que es el ozono. Y del surgimiento de ozono se va formando la gran capa de ozono.
A su vez, cada vez que el Sol irradia el ozono, podemos decir que es radiación UV de 290 nanómetros para ser exactos, este se vuelve a dividir creando nuevamente el dioxígeno. Manteniendo este equilibrio de ozono en la estratosfera, se evita que la radiación letal entre al planeta, pero aún es muy temprano para esto. Luego de 65 millones de años, el ozono se espesa lo suficiente para servir como protector contra la radiación del Sol. El musgo es uno de los primeros organismos en explorar la Tierra en el continente. Con el tiempo, el Tiktaalik también se aventura a tierra firme, ya que con el apogeo de la vida vegetal se le hace más seguro buscar alimento. Luego de otros 15 millones de años, los primeros tetrápodos, básicamente cualquier animal terrestre vertebrado, evolucionarían de este animal. Con esta evolución, los nuevos organismos hacen del suelo su hogar. Algunos árboles dejarían de reproducirse mediante esporas y encuentran a través de la evolución la reproducción mediante semillas, las cuales se les facilitan la proliferación debido a que dentro de la semilla tienen el suficiente alimento y agua para sobrevivir, a diferencia de las esporas. Eso también da auge a la vida vegetal y esta ayuda a aumentar la expulsión de oxígeno hacia la atmósfera. También surgen peces y libélulas del tamaño de una águila, la meganeura, y algunos artrópodos como los milpies, arañas y escorpiones, que tenían tamaños incomparables con los actuales. Como tantos árboles proliferaron en su ciclo de vida, dejan caer muchos desechos como hojas sobre hojas, que se van sepultando. Estos restos en el futuro es lo que conocemos como el carbón. Este periodo también se le conoce como el carbonífero. Hace 250 millones de años, cuando todo se creía estable y tranquilo, el planeta todavía no puede dejar de moverse, el entorno erupciona, la lava se alza por encima de la corteza terrestre dando lugar a la extinción permiana, la mayor extinción masiva que se ha visto. Tampoco se vio, pero no en todo el continente. Al otro lado de Gondwana nada ha pasado todavía, pero la erupción es tal que del otro lado las cenizas cubren hasta 16 kilómetros de distancia, afectando la vida de los animales del otro lado del continente. La atmósfera se llena otra vez de dióxido de carbono y dióxido de azufre por las erupciones. Al llover cae nuevamente ácido sulfúrico, vuelve a aumentar los niveles de CO2. La atmósfera entra otra vez en efecto invernadero, se calienta el agua y se secan y se mueren muchos vegetales. Alrededor del 95% de la vida muere. Luego de otros 50 millones de años, o sea, hace 200 millones de años, existió un supercontinente llamado Pangea. Este se extendía de polo a polo. Aquí inicia el sistema geológico Jurásico, a quienes se les atribuye el mayor tiempo de dominio sobre la Tierra, los dinosaurios. La corteza seguía emanando lava en algunos sectores. Luego de 10 millones de años, Pangea se rompe un poco y nace el océano llamado Tetis, que atrae plancton y peces. Luego de muchos años, eso sería parte de lo que se conoce como el petróleo. Luego de otros 10 millones de años, Pangea se divide y nace el océano Atlántico. Hace 65 millones de años, luego de decenas de millones de años de reinado de los dinosaurios, cae un asteroide de 10 kilómetros de diámetro a una velocidad de 75 kilómetros por hora, destruyendo todo lo que toca, incluso se destruye él mismo. El asteroide se desintegra al impacto. La superficie de la Tierra llega hasta los 275 grados centígrados. La vegetación se inflama y la que no muere por falta de luz solar. Muchos de los animales que comen plantas también. Aquellos animales que pueden sobrevivir bajo tierra o comen de todo tienen las mayores probabilidades de supervivencia. Alrededor del 75% de los organismos muere por este asteroide. Hace 47 millones de años se volvería a estabilizar las condiciones para la vida en el planeta. Con una temperatura promedio de 24 grados, en estos años vivió uno de nuestros ancestros más directos, el Darwinus masilla, de quien evolucionaron los simios, monos y los humanos, Homo sapiens. También ocurre el movimiento de las placas tectónicas entre la India y Asia, que da origen a los montes del Himalaya y la montaña más alta actualmente, el Everest. Luego de 27 millones de años tendríamos a la Tierra casi idéntica a como es hoy en día. Hace 4 millones de años, con la reciente actividad geológica, las montañas impiden que siga proliferando las plantas en el bosque de la costa este africana, debido a que impiden que la humedad del océano Índico atraviese, volviendo este gran bosque una sabana, lo cual incentiva a los monos a desplazarse. Incluso hay quienes afirman que esto es lo que los llevó a caminar en dos pies. Aquí es donde inicia nuestra historia, sobre todo lo que somos y todo lo que hemos creado.